Muy bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy, para continuar con nuestras jornadas académicas virtuales en materia de derecho civil y procesal civil. Para el día de hoy vamos a tener la participación del doctor Luis Alfaro Valverde, con el que vamos a disertar el tema sesgos cognitivos en las decisiones judiciales. Importante el tema que vamos a tratar el día de hoy, y más importante aún, la participación del doctor Luis Alfaro, a quien ya lo hemos tenido en una oportunidad y que ahora volvemos a tenerlo a través de esta pantalla de nuestra Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, y con el que vamos a tratar este tema, por el que estamos también agradecidos. Doctor, le hago extensivo el agradecimiento a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Johnny Guamani Chávez, y también del doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, que se conectará para el término de la conferencia, toda vez que ahora está atendiendo algunas audiencias de carácter urgente. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, estimado. Quiero agradecer también la gentil invitación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la invitación. De igual modo al doctor, estimado amigo doctor Carlos Valdivia, por la consideración a efectos de poder estar con ustedes y compartir una ponencia sobre un tema que espero resulte ser de su interés y sobre todo de mucha utilidad en la práctica judicial para todos los jueces y juezas de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y también, por cierto, a todos los que nos ven por las redes. Muy bien, quiero, si me permiten, y no sé si tengo la opción, compartir un PPT que me pueda servir de referencia respecto del tema que voy a tratar. Claro que sí, doctor. Adelante. Perfecto, ok. A ver. ¿Me confirman si están observando la diapositiva, por favor? Ahí, lo vemos, doctor. Sí lo vemos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, yendo directo al tema que nos convoca en este momento. Bueno, hay múltiples temas que en el derecho son relevantes e importantes en general, pero en especial en el derecho procesal, ¿no? Sin embargo, la elección de este tema pasa por establecer la necesidad de que el conocimiento jurídico, y en particular aquellas que se ven desarrolladas en las decisiones judiciales, puedan tener vinculaciones o puedan ser explicadas también a través de otras áreas del conocimiento que no sean propiamente del derecho. Entonces, considerando esta necesidad, es decir, que en muchas ocasiones las cuestiones y las diversas situaciones jurídicas pueden explicarse mejor desde otros ámbitos que no sea el derecho, es que en esta ocasión quiero comentar con ustedes de modo introductorio en realidad, porque esto es un tema bastante amplio y complejo, uno de los puntos en la que se conecta la psicología, en particular la psicología cognitiva, y el derecho. Es decir, creo que para todos ya es conocido que las decisiones o el derecho, ¿no?, puede tener explicaciones de diversos ámbitos, no solo desde la multiplicidad del derecho en sí misma, sino de otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Esta perspectiva multidisciplinar del derecho, que es ya bastante conocida y sobre todo en el contexto del derecho procesal, ¿no?, del cual en el campo de la prueba, por ejemplo, el profesor William Twining siempre propone de que la prueba es un espacio multidisciplinar para su comprensión, lo mismo que el profesor Jordi Nieva Fenol en el campo mismo del derecho procesal, y ni qué decir del reconocido profesor tan influyente en el pensamiento latinoamericano, pero europeo continental, el profesor Michele Tarufo, no solo para el tema de pruebas, sino del derecho en general. Es un lugar ya común en la comprensión del derecho procesal la necesidad de una aproximación multidisciplinar. Es en este propósito en que en esta ocasión hemos considerado vincular un aspecto del derecho procesal, que serían las decisiones judiciales en especial, y un elemento o una cuestión muy presente cuando trabajamos la psicología cognitiva
o la psicología conductual, o lo que algunos suelen denominar análisis conductual del derecho. En cualquiera de los casos. Me centraré en el análisis, dada la amplitud y complejidad, lo que supone un análisis psicológico del derecho, o psicología jurídica, o análisis conductual del derecho, indistintamente el modo como quieran ustedes identificarlo. Un aspecto muy particular, muy importante, y diría muy problemático, en que incide e impacta en las decisiones judiciales. Y esto es los sesgos cognitivos. También, a modo de introducción, debo mencionar que psicología y derecho comparten varios aspectos en comunes. También tienen elementos que les diferencian, pero por ejemplo, tienen un objeto, dos aspectos que comparten. Primero, se trata de áreas del conocimiento social, ¿no? Las ciencias sociales ambos. Dos, que el objetivo de análisis tanto del derecho como la psicología es la conducta o comportamiento humano. En el primer caso, psicología para analizarla, describirla, explicarla, y en el segundo caso, además de ello, para vincularla, para orientarla. El derecho tiene este objetivo, o pretende o busca orientar las conductas de las personas, ¿no? Eso tienen en común. Por tanto, uno podría decir que hay múltiples o diversas razones que conectan el derecho con la psicología. Y que por tanto también resulta necesario entonces hacer esta aproximación en diversos temas. Como les he mencionado, en esta ocasión quiero solo referirme a uno de los principales problemas de la psicología cognitiva respecto de cómo deciden las personas, y en esta ocasión cómo esto impacta en las decisiones judiciales, es decir, cómo deciden los jueces a través de la intervención de una serie de fenómenos en las conductas de las personas, llamados sesgos cognitivos o procedimientos heurísticos que iremos explicando. ¿Okay? Así, esta sería entonces la justificación del tema que hemos elegido. Espero que pueda ser de interés y utilidad, sobre todo, dado que no es una cuestión menor hablar de los diversos errores que pueden existir en las decisiones judiciales. Por ejemplo, desde la teoría de la impugnación, es muy común hablar de los tipos de errores judiciales, pero en pocas ocasiones hemos aproximado al tema de las decisiones, al estudio de las decisiones judiciales en sus diversos problemas de errores, a partir del impacto que tienen los sesgos cognitivos en estas decisiones. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya centrado el tema, ubicándonos en la relación entre psicología cognitiva o conductual y el derecho, y donde se enmarca nuestro tema de esta sesión, quiero plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, primero, ¿es posible que las decisiones de los jueces intervengan factores internos y externos más allá de lo estrictamente jurídico? Uno pensaría, desde una perspectiva inicial, de una primera aproximación, que lo regular es que esto no intervenga en las decisiones judiciales, que estas decisiones sean el resultado de una aplicación previa interpretación del derecho únicamente, es decir, una aplicación del derecho directa a partir de la interpretación primero y luego la aplicación. Uno pensaría que no inciden factores ni internos ni externos. Pero vamos a ver en esta sesión que sucede todo lo contrario, que no se puede desconocer, dado que el decisor sobre los hechos es un ser humano, una persona, y por tanto, considerando que todas las personas están expuestos cuando toman decisiones a una serie de factores internos y externos que están presentes en estas decisiones, que tanto pueden influenciar, que tanto inciden en las decisiones judiciales, que no sea solo elementos del derecho. Esto es algo que ahora vamos a analizar y vamos a intentar responder a esta cuestión. La segunda pregunta que quiero también plantearles para reflexionar, para pensar, es ¿qué sucedería si les comentamos que estos fenómenos externos, esto es el ambiente, por ejemplo, la alimentación incluso, más allá de la mera intuición, porque quizá alguien podría decir, bueno, lo que se hace a menudo es un tipo de razonamiento intuitivo, de modo que sí es posible que estos elementos afecten las decisiones judiciales de manera consciente o inconsciente durante el proceso y al final en la decisión que concluye el proceso. Sin embargo,
créanme que, y esto quiero mencionar, que se trata de un conocimiento científico, es decir, estos diversos aspectos que intervienen en las decisiones judiciales, no jurídicos, ¿no? Externos o internos, han sido ya estudiados o vienen siendo también continuamente estudiados a través de investigaciones de campo y a través de experimentos científicos de cómo estos elementos intervienen en las decisiones judiciales. Hay mucha literatura, y aunque esto quizás a veces no se conoce, que explican de qué modo y qué tanto pueden incidir estos elementos en las decisiones judiciales. Vean, es lo que intentaremos explicar entonces en esta ponencia. Antes de identificar estos tipos de elementos y cómo inciden o impactan en las decisiones judiciales a través de los llamados sesgos cognitivos, quiero compartir con ustedes una investigación que intenta resolver, o que en virtud del cual se intentó responder a la pregunta si tomamos las mismas decisiones sobre un problema en distintas horas del día. Esta investigación que se realizó, lo que intenta resolver es si existen elementos externos en las decisiones judiciales. El título de esta investigación, como pueden ver, es justamente eso: Factores externos en las decisiones judiciales, publicado en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema es sencillo, o fue sencillo. Primero, la declaración de un juez sobre la libertad de un procesado está afectado o hay algún tipo de variación en relación a la hora en la que se toma. Es decir, si de repente el hecho de que estas decisiones respecto de la libertad de una persona en un proceso de prisión preventiva, por ejemplo, en el caso de Perú, puede variar respecto del momento del día en que es tomada esa decisión, para tratar de explicar mejor este problema. El propósito fue averiguar si ante problemas similares decidimos lo mismo a cualquier hora del día. Aquí claramente hay un factor externo que se ha tomado en consideración para medir y verificar si efectivamente aplicamos el derecho de manera igualitaria en cualquier momento del día. ¿Y qué factores pueden intervenir al respecto o no? Este trabajo de investigación, publicado en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica, fue desarrollada por los profesores Jonathan Levat, de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Shai Dassinger, de la Universidad del Negev en Israel. ¿Cuál es la idea de referencia? Es decir, ¿cuál es el punto de referencia que se tuvo en cuenta para esta decisión? Una frase muy sencilla que uno podría decir que es el reflejo de aquella que es propio del common law, pero vamos a ver que puede proyectarse también en los sistemas del civil law, como el sistema latinoamericano o peruano en especial, si gustan. Es decir, el derecho es aquello que los jueces dicen que es. En cambio, en esta pregunta, que es casi como un desarrollo específico, es: la justicia es lo que el juez comió en el desayuno. Fíjense, es desde la frase o la expresión que guió esta investigación para ver y demostrar que efectivamente hay una variación en las decisiones respecto del mismo tema en relación a la hora del día, ¿no? Si es temprano, si es cuando se comienza la jornada laboral, y cómo se toman las decisiones respecto de los mismos casos a una hora ya bastante avanzada. Y entre las características del estudio fue decidir, en base a los informes que se le presentaban, si concedían la libertad condicional. En total se analizaron 1.112 sentencias, equivalentes aquí como autos, sentencias de prisiones preventivas o autos que resuelven prisiones preventivas. La jornada de trabajo se dividió en 3 partes, ya que se realizaron 2 pausas, una para desayunar y otra para almorzar, o para comer. ¿Cuál fue el resultado de esta investigación? El resultado de esta investigación, y si gustan luego les paso el enlace donde está el mayor desarrollo de este informe, es que las decisiones habían sido más favorables a la libertad, a las dictadas al inicio de cada periodo del trabajo que al final. Un 65% de posibilidades de decisiones favorables si acababa de comenzar a trabajar, mientras que si lleva horas en el trabajo, sus posibilidades se acercan al 0%.
Dicho de otro modo, las probabilidades en las que se otorgaban libertades en relación al inicio de la jornada laboral iban aumentándose desde temprano y reduciéndose ya al finalizar el horario de labores. ¿Qué podemos extraer de esta investigación? Solo, fíjense si tomamos en cuenta esta investigación, pero trabajos como de carácter explorativo y de campo como estos se han realizado en diversas situaciones, lo que nos permite concluir, y esto es muy importante tener en cuenta, ser conscientes de esta situación, que un profesional, aún competente y preparado, como cuyo trabajo, ¿no?, consiste, cuya labor consiste en decidir, y agréguese aquí, decidir casos, es decir, emitir decisiones judiciales, a medida que avanza, su cansancio mental se ve más afectado por aquellas distorsiones cognitivas que se conocen justamente como sesgos cognitivos, que ahora lo iremos explicando. Los sesgos cognitivos no son otra cosa que aquellos problemas que se generan en el conocimiento del caso a partir de factores externos. Incluso un experto, como un juez, con cualquier profesional, por ejemplo, pero en nuestro caso nos interesa vincularlo con el decisor juez, sucumbe con el paso de las horas a la influencia de estrategias simplificadoras en la toma de decisiones. Esto significa, y vamos ya dando algunas nociones de lo que significa sesgo cognitivo, ¿no? A menudo, a efectos de responder, de obtener una solución, de tomar una decisión frente a determinadas circunstancias con poca información, pero con necesidad de resolver, a menudo les decía que los jueces, personas, pero jueces, personas, jueces y juezas, se apoyan en herramientas o estrategias simplificadoras para tomar decisiones. De nuevo, la conclusión que podemos ir llegando preliminarmente de esta investigación es que aun cuando se traten de profesionales o expertos en una área del conocimiento, como en este caso son los jueces y juezas, para efectos de tomar decisiones y sobre todo aquellas que requieren una respuesta rápida, aquellos cuyos plazos son muy cortos, llamémoslo así, en términos ya más procesales, es usual que las personas, jueces y juezas, acudan a herramientas simplificadoras para tomar decisiones. Dicho esto, los sesgos cognitivos son, en estricto, una serie de mecanismos que permiten simplificar la toma de decisiones en escenarios en donde tenemos regular información, poca o regular información, pero en donde necesariamente debemos tomar una decisión lo más pronta posible. Circunstancias de inmediatez o rapidez en la necesidad de tomar decisión generan que las personas, y en este caso los jueces, puedan, consciente o inconscientemente, sobre todo el último tema, acudir a estos mecanismos simplificadores de toma de decisiones judiciales. Entonces, la intervención de factores extraños nos condicionan como heurísticas o sesgos cognitivos. Incluso algo en principio tan ajeno al propio problema como es la hora en que se toman las decisiones, también afectan o impactan en las decisiones judiciales. Es nuestro interés no analizar diversos elementos o factores que intervienen de carácter, por ejemplo, emotivos, sesgos con prejuicios también de diversos ámbitos, etcétera. Solamente nos concentraremos en esta sesión para hablar de aquellas herramientas simplificadoras llamados sesgos cognitivos. Ahora, en este contexto, convendría preguntarnos cómo deciden las personas. Es decir, para responder a la cuestión de cómo deciden los jueces, además de todo el conocimiento jurídico, ¿no? Esto abriendo nuestra visión del tema, no solo considerando que lo único que interviene son las cuestiones de derecho, sino que además, como acabamos de explicar en esta investigación, intervienen y afectan elementos externos e internos en la persona, no jurídicos, pero que son o están presentes
muchos de ellos inconscientemente, en las decisiones judiciales y durante todo el proceso. Desde la psicología cognitiva se establece para referirnos solo, como decían las personas, ¿no? Como decisiones en estado de incertidumbre y poca información, ¿ok? Para resolver para tomar decisiones en este contexto, es decir, en situaciones en donde hay que decidir, en una situación de dudas, de incertidumbre y con poca información, se establecieron tradicionalmente un modo de elección racional, ¿no? Es decir, las decisiones racionalmente, que la elección racional era el método, la forma que se creía que debían tomar o debían utilizar o se debe utilizar para decidir, ¿no? Esta perspectiva tradicional se decía que las personas deciden valorando las diversas probabilidades de cada resultado posible y determinando la utilidad que se deriva de ellos y finalmente llegando a una conclusión que sería propiamente la decisión. Esta manera o modo de considerar que las personas deciden en circunstancias de incertidumbre y con poca información dio paso a algunas investigaciones posteriores que conocidas como racionalidad limitada. Y se debe a las investigaciones especialmente de Daniel Kahneman y Amos Tversky en los años 70 con sus programas de heurísticos y sesgos en juicios de baja incertidumbre. Estas investigaciones realizadas por los autores en mención, y el primero, muy conocido en la actualidad, Daniel Kahneman, por su obra Pensar lento, pensar rápido, pensar lento y pensar despacio. Estas investigaciones que se realizaron en los años 70 ponían en discusión esta idea de que nosotros o que las personas estilamos realizar elecciones exageradamente racionales, ¿no? Es decir, que cotidianamente, antes de decidir, evaluamos las probabilidades, analizamos los resultados, ¿no? Esta perspectiva y el programa de heurísticos y sesgos de Daniel Kahneman y Amos Tversky discutía o cuestionaba este modelo, proponiendo un modelo de racionalidad limitada. Esta racionalidad limitada propone que a menudo o con frecuencia las personas se apoyan en reglas cognitivas que tienden a utilizar, de modo inconsciente o intuitivamente, que les permite reducir las tareas complejas de asignar probabilidades y predecir valores o operaciones de juicios más simples y más sencillos. Dicho en términos sencillos, fáciles, ¿eh? Que la propuesta por un modelo de racionalidad limitada planteada por Kahneman y Tversky mostraba que luego de investigaciones empíricas que las personas no siempre realizan una compleja análisis de probabilidades y resultados para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que concluían? Concluían que las personas, por el contrario, en realidad se apoyaban a una serie de mecanismos simplificadores que permitan tomar decisión en situaciones de incertidumbre y con poca información. ¿Okay? A estos mecanismos simplificadores se les llamó heurísticos, procedimientos heurísticos y sesgos cognitivos. Los heurísticos o procedimientos heurísticos son aquellos procesos mentales de simplificación o heurísticos, las cuales, si bien con carácter general, pueden ser útiles para la vida cotidiana, ¿no? Además, los sesgos cognitivos pueden dar lugar en ocasiones a errores o a sesgos. Dicho en otras palabras, si bien son mecanismos simplificadores que utilizan las personas en contextos de poca información y la necesidad de el estado de incertidumbre y la necesidad de decidir, se apela a estas herramientas. El problema es que estos mecanismos o procedimientos mentales simplificadores pueden, si no se administran o se gestionan adecuadamente, incurrir en una serie de errores. ¿Okay? De modo que, si es que los jueces también
son afectados en este modo de decidir, ¿no? Resulta válido preguntarnos entonces cómo es que deciden los jueces. Un enfoque cognitivo de esta cuestión nos llevaría a pensar que los modelos de decisión judicial, entre las que aparecen el denominado enfoque cognitivo, que centra su explicación en los filtros que influyen en el procesamiento de la información que maneja el juez. Por otro lado, la psicología cognitiva de Wittrich y, por ejemplo, autores como Wittrich y Ranslinsky planteaban que sus investigaciones demostraron que los jueces son responsables de tomar decisiones buenas, pero como la mayoría de las personas tienden a confiar demasiado en su intuición. Es posible que entre ustedes, jueces y juezas, seguramente habrá alguno de los colegas que por su experiencia pueda ya decidir incluso a primera vista los casos, ¿no? O decidir sin la necesidad de cotejar mucha la información. Y entonces, esto es un indicador de que hay un exceso de confianza o confían demasiado en su intuición, lo cual en principio puede ser útil, pero es necesario que estas deban ser contrastadas y confirmadas. Fuera de ello, confiar demasiado en nuestra intuición puede generar una serie de errores. Las decisiones de los jueces también muestran signos inequívocos de heurísticos y sesgos cognitivos. Entonces, no solo el decisor está afectado por la aplicación del derecho, que es su principal tarea, sino que también en esta intervienen en las decisiones judiciales una serie de elementos externos e internos, siendo que el juez es persona, y como persona expuesto está a estos sesgos y procedimientos heurísticos. Existen una identificación de múltiples heurísticos, de diversos tipos de estos procedimientos heurísticos, ¿sí? Entre las cuales solo voy a analizar algunas que estimo tienen una incidencia muy fuerte en estas decisiones y que están presentes y que es posible que ustedes conmigo podrán identificar estos en algunos casos que ustedes conozcan directamente, ¿no? Comencemos entonces por el primer heurístico o la primer atajo mental o procedimiento simplificador que se utiliza en un contexto judicial. ¿En qué consiste este heurístico de representatividad? Se trata de la utilización de muestras de eventos del pasado para realizar predicciones de las decisiones del presente, a efectos de tener éxitos en situaciones parecidas. Repito, el heurístico de representatividad, y explico, permite a las personas tomar decisiones a partir de situaciones pasadas y que han resultado más o menos exitosas y que hoy, para el caso presente, son empleados a efectos de mantener ese éxito en sus decisiones. Esto es el heurístico de representatividad. Dicho en términos sencillos, para tomar unas decisiones en el caso presente, a menudo las personas toman en cuenta situaciones de casos pasados y exitosos, por cierto, y estilan repetirlo en los casos presentes. Esto en principio no habría ningún inconveniente, si sobre todo son exitosos, pero puede inducir a errores en tanto que generalizamos y no distinguimos características específicas que pueden tener las situaciones presentes, dicho en términos de contexto judicial, que el caso presente no necesariamente se tenga que adecuar al caso pasado. Puede suceder en muchas ocasiones que el caso que tenemos para resolver tiene una serie de características y variables que se distinguen o se apartan del caso anterior, ¿no? De lo contrario, seguir acrítica y reflexivamente situaciones de casos pasados como magistrados, que aunque hayan sido exitosos en situaciones anteriores, no se garantiza que en el caso concreto puedan ser adecuadas en su aplicación. Por tanto, de no ser así, esto podría generar claramente errores en el cálculo de las probabilidades. Por ejemplo, las personas tienden a ser insensibles al tamaño de la muestra. Uno se preguntaría, ¿no?,
que de la experiencia que pueda tener en casos anteriores, diversos casos que ha tenido sobre temas de alimentos, de temas de desalojo, etcétera, en donde el criterio aplicado le haya resultado bastante acertado y exitoso a nivel de controles de instancias incluso. Entonces, tiende a pensar la persona que ahora, en este caso, pues simplemente seguir el mismo camino, ¿no? Entonces, pero lo que al conocer este sesgo o este procedimiento heurístico de representatividad, es saber que puede uno, si es que no hace el análisis minucioso o el contraste bien de la información, puede inducir en error por generalización. Y esa representación y ese caso anterior puede no ser exactamente aplicable el criterio adoptado antes con el que hoy podría aplicarse al caso concreto. Esto es una confianza desmedida en su propio juicio. En el ámbito judicial hay una serie de decisiones o circunstancias que sobre todo se realizan muy a menudo o muy frecuente. Casos como calificación de las denuncias, acusaciones o la misma calificación de demandas en procesos no penales o proceso civil, por ejemplo, ¿no? Pueden también, por la cantidad de demandas que tienen los jueces al calificar, pueden ser sensibles e incurrir en este sesgo de representatividad. ¿Ok? Recuerden que el contexto en el que se suscitan estos sesgos o estos mecanismos simplificadores que debo seguir aclarando, per se no es ningún inconveniente. El inconveniente es pensar que se decidan inmediatamente sin la necesidad de contrastar la información o de examinar analíticamente la situación presente a decidir. Les decía que este sesgo heurístico, de representatividad, está muy presente, sobre todo en aquellos casos en donde se definen muy frecuentemente, casos que se repiten constantemente, ¿no? Es el caso, les decía, de la calificación de la demanda, ¿no? Quizá una de las decisiones que se toman con mayor frecuencia, pero en igual proporción, puede incurrirse en errores. Y ciertamente, a veces hemos visto casos que frente a apelaciones de los rechazos de demandas, por ejemplo, el superior deja sin efecto esas decisiones. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas que puede suceder siempre en el contexto de este heurístico de representatividad es que se confía demasiado en nuestra experiencia. Y aquí es un punto que de repente nos puede llamar la atención, ¿no? Porque uno se preguntaría que mientras más experiencia pueda tener la persona en tomar decisiones, esto es, mientras el juez y jueza tenga mayor trayectoria en el conocimiento de los casos judiciales, mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, los estudios de la psicología cognitiva y en particular respecto a los sesgos cognitivos nos muestran todo lo contrario. Dado la frecuencia y el tiempo y la experiencia que tienen los juzgadores, pueden ser, estamos diciendo que lo sean, pero pueden ser más proclives a incurrir en este heurística de representatividad, confiando demasiado su experiencia y su razonamiento, por tanto, intuitivo por casos anteriores. Dicho de otro modo, la experiencia, que si bien por un lado puede ser enriquecedora para tomar buenas decisiones, puede también ser una razón para incurrir en sesgos cognitivos como el de representatividad. En términos claros, o dicho de otro modo, una persona, juzgador, juez y jueza, puede incurrir en este heurístico cuando se confía demasiado en su experiencia y no analiza, examina con detenimiento las situaciones y las diversas variables que pueden existir en el caso. Claramente, y centrándonos de nuevo en el ejemplo de la calificación de la demanda, uno de los principales actos judiciales del juzgador, los procesos civiles, no penales en general, contenciosos administrativos, procesos de familia, etcétera, se puede incurrir en este heurístico si es que no se revisa con cuidado y se individualiza cada demanda, ¿no? Y se individualiza cada demanda. Confiamos, por tanto, demasiado en la jurisprudencia. Fíjense,
las observaciones planteadas por la psicología conductual y en las investigaciones de los sesgos cognitivos, parecería que objetan o cuestionan nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Las prácticas judiciales. Una de ellas es la referencia a la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué tanto confiamos en la jurisprudencia para tomar decisiones? Y yo añadiría incluso aquí en este heurístico de representatividad el tema de los precedentes judiciales, ¿no? Porque no se trata en este caso de que las jueces y juezas voluntariamente deciden aplicar los criterios de los casos pasados, sino que estos plenos casatorios civiles, por ejemplo, son de carácter vinculante. Entonces no es que haya una confianza voluntaria y libre, hay una confianza vinculada por la Corte Suprema. El problema de ello es que puede eliminar la necesidad de hacer un análisis crítico y de distinguir y de una visión analítica del caso que no puede verse de manera general. No puede verse simplemente un caso como semejante a todos los anteriores. Este es el gran problema del heurístico de representatividad que puede inducir error al juzgador cuando confía demasiado en su experiencia sin que esta información sea cotejada, sea contrastada. ¿Okay? Seguimos. Tenemos el llamado heurístico de disponibilidad o sesgo de retrospectiva. ¿En qué consiste este heurístico? Ojo que estamos solo mencionando aquellos heurísticos y sesgos que tienen especial impacto en las decisiones judiciales. Si uno hace una revisión en la literatura sobre psicología cognitiva y de sesgos cognitivos, podrá encontrar una diversidad, amplitud, más tipo de sesgos, ¿no? Solo estoy mencionando algunos que estimo son especialmente presentes en las decisiones judiciales. Tenemos ¿qué podríamos decir primero sobre este heurístico? Bueno, es la más común que puede presentarse en las decisiones en los seres humanos. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Este heurístico de disponibilidad, o también llamado heurístico de facilidad, o sesgo de facilidad también, está presente cuando se toman decisiones considerando lo primero que se viene a la mente, ¿no? Es decir, ¿qué consideración es la más fácil de recordar para resolver el caso presente? Esta es la manera como se utiliza este atajo mental, este criterio simplificador, para decidir la situación presente. Este es el llamado heurístico de disponibilidad o de facilidad, ¿no? Tomamos decisiones las personas a partir de situaciones que nos resulten ser más rápidas, inmediatas, fáciles de decidir. Sin embargo, no consideramos, y este es el problema, los diversos problemas de la memoria que puede existir, ¿no? Los recuerdos nos pueden jugar una mala pasada, por decirlo en términos sencillos. La memoria, ¿sí?, no es fija y estable y sólida por todo el tiempo. Hay modulaciones o variaciones en los recuerdos en relación a criterios de edad, de tiempo, de información, del impacto también de la información que tenemos en el momento, etcétera. Y entonces se suele valorar la probabilidad de que se produzca un acontecimiento en función de la facilidad que tengan para recordarlo. Es decir, cuando uno decide un caso a partir de lo que nos resulta ser más inmediato, más rápido, más fácil, debe pensar o considerar si es que acaso ese recuerdo o esa situación semejante, inmediata que uno recuerda, no es del todo o es del todo exacto o no. En el ámbito judicial, los problemas de memoria que pueden tener el juez está presente como cualquier ser humano. Está presente en los problemas de memoria y de recuerdo. Se deja de lado la información que lo contraria. Esto es otro de los problemas que uno puede encontrar cuando se apoya demasiado a las personas inconscientemente en situaciones que pueden resultar sencillas y rápidas, ¿no? Pienso en el sesgo de disponibilidad en los casos en donde, por ejemplo, un juzgador tenga que calificar los medios de prueba. El caso del saneamiento probatorio o el juicio de admisibilidad. Para estos efectos puede ser lo mismo, o es lo mismo, ¿no?
Esto es, de acuerdo, un juzgador aplicando un heurístico de disponibilidad tiende a admitir todos los medios de prueba, dado que, y esto, por cierto, este ejemplo está planteado en la obra Enjuiciamiento prima facie del profesor Jordi Nieva Finol, la cual invito a revisar, en donde hay este análisis que estamos conversando en esta tarde. Pero les decía, el ejemplo muy representativo de este heurístico es que en el juicio de admisibilidad, a menudo, frecuentemente, muchos jueces tienden a admitir los medios de prueba sin un mayor análisis de la pertinencia de cada uno de ellos. Resulta más fácil, más inmediato, más rápido, ¿no?, disponer su admisión que rechazar, dado que un rechazo puede suponer dos cosas por lo menos. Primero, la necesidad de motivar, y segundo, las posibilidades de que la contraparte o la parte perjudicada con este rechazo puede ejercer un control intersubjetivo de expresión. Esto es una impugnación. Frente a estas contingencias, lo más inmediato, lo más disponible y fácil sería simplemente admitir los medios. Situación que, por cierto, como todos ustedes saben, puede perjudicar eventualmente en la decisión sobre los hechos al finalizar el caso. No es una situación de admitir todos los medios de prueba. Hay una necesidad de examinar y evaluar la pertinencia de cada uno de ellos, ¿no? A esta problemática yo agregaría que también con frecuencia, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones, los jueces no tienden a motivar la admisión. Heurístico de disponibilidad o facilidad es que simplemente relatar qué medios de prueba son admitidos. Y no se justifica a menudo por qué razón cada uno de ellos. Por tanto, parecería que en este dilema de admitir o rechazar los medios de prueba, a partir de claramente un sesgo de disponibilidad, es más sencillo admitirlos que rechazarlos, por las contingencias que ya mencioné, que supone tener que rechazar los medios de prueba. Motivación e impugnación son las situaciones que el juzgador puede estar pensando, no todos, pero muchos, frente al hecho de rechazar los medios de prueba, ¿no? Este también es un ejemplo de un heurístico de disponibilidad y sesgo de retrospectiva. Y uno de los últimos heurísticos que voy a mencionar, pero no por ello menos importante, y es más, hay quienes sostienen que este heurístico de anclaje y ajuste y el sesgo de confirmación está más presente, es uno de los que están más presentes en la mayoría de decisiones judiciales. ¿En qué consiste este heurístico de anclaje y ajuste? Se trata de que a menudo las personas tienden a realizar apreciaciones a partir del valor inicial. El primer contacto con el contexto en el que se tiene que tomar decisiones puede ser tan influyente que la persona tiende a anclar una determinada decisión, una decisión. Y por tanto lo que va a hacer posteriormente es gradualmente ir ajustando, aquí lo de anclaje y ajuste, en la medida que se obtiene información adicional. Interesante este heurístico porque lo que nos está diciendo es que hay información posterior, pero puede ser tan influyente esta primera apreciación inicial, ¿no? Primer punto de vista, ¿no? La idea que se tiene desde el principio puede jugarnos grandes problemas si es que no realmente contrastamos la información con una visión más amplia del fenómeno, no solo a primera vista, ¿no? Superar ello puede resultar complicado, definitivamente. Si esto lo aplicamos al ámbito judicial, por ejemplo, autores como Fariña, Arce y Novo han dicho que es el heurístico por excelencia en la toma de decisiones de los jueces y tribunales. Y tiene una gran importancia en la determinación de la sentencia, ¿no? Por ejemplo, un experimento que se hizo, ¿no?, en la que se estableció que hay algunas investigaciones que demuestran que el mayor grado de probabilidad de que el juez penal decida a partir de la petición del fiscal se hace considerando que se trata de un profesional preparado y es una autoridad, ¿no? Entonces,
aquí hay que tener mucho cuidado con este heurístico de anclaje y ajuste. No siempre las primeras versiones o presentaciones, por ejemplo, si lo ubicásemos este heurístico en contexto de un proceso judicial o una audiencia, claramente puede estar presente cuando se realizan las alegaciones, ¿no? Y por eso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el civil law, donde quien decide es el juez y no un jurado, como en el common law, sobre todo en el common law norteamericano. Y hay que tener mucho cuidado porque lo que frecuentemente se dice que en un contexto de litigación oral, la manera, el modo en cómo se describe el hecho, ¿ah? O cómo se utilizan las herramientas o técnicas de persuasión, pueden tener un impacto en el juzgador que puede finalmente incidir en la decisión sobre los hechos al finalizar el caso, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Si es que esto sucediese, lo que se está haciendo es que el juzgador está incurriendo en un sesgo de confirmación, porque la primera impresión que tiene a partir de los alegatos de apertura, por ejemplo, que realicen las partes, puede ya afectar internamente al decisor y en muchas ocasiones, y aunque se le presente pruebas adicionales que desvirtúan esto, difícilmente pueda modificar ya esa primera decisión o primera valoración inicial que pueda tener. Por eso hay que tener mucho cuidado. No se trata solo de ser influenciado o persuadido sencillo y fácilmente por una buena alegación, o lo mismo por una buena redacción de una demanda. Es necesario que el decisor sobre los hechos y sobre el derecho, juez y juezas, deban siempre contrastar toda la información. Por ello que una de las herramientas principales para ir terminando ya esta ponencia, que se propone para intentar superar, administrar, al menos, o gestionar estos sesgos cognitivos, es la necesidad de, uno, de identificarlos, ser consciente que existen, que las personas, juez y juezas, están expuestos en gran medida a estos sesgos cognitivos, es el primer paso para intentar administrarlos o gestionarlos adecuadamente. Segundo, la necesidad de siempre contrastar la información, de siempre intentar refutar todo lo presentado por las partes. A esto, nosotros desde el derecho procesal lo identificamos como el contradictorio. Es decir, el contradictorio es una herramienta no solo procesal, sino además epistémica y con un fuerte valor psicológico, cognitivo, que permite al decisor, juez, contrastar en lo más posible toda la información que uno pueda tener. Es cierto que hay decisiones, y no solo para la sentencia, durante que tenemos todo el proceso judicial hasta llegar a este momento, pero tenemos decisiones intermedias que se emiten a lo largo del proceso, efectivamente. Y estas decisiones son, en muchas ocasiones, con poca información y con un estado de incertidumbre. Pero hay que decidir, ¿no? Es ahí, sobre todo, en donde se deben tener especial cuidado de no incurrir en heurísticos o, mejor, de no administrar y gestionar adecuadamente estos procedimientos heurísticos, que no son per se dañinos o malos. Sirven a las personas para simplificar las decisiones en contextos de incertidumbre y con poca información. Pero el problema es que requieren siempre ser gestionados adecuadamente y la educación y el contradictorio pueden tener un papel importante para administrarlos de manera adecuada y no generar errores judiciales. Espero que lo que haya podido comentarles sea de utilidad y pueda llevarnos a la reflexión y al conocimiento. Repito, no se trata solo de situaciones intuitivas que estamos comentando. Esto es el resultado de investigaciones empíricas, que hay abundantes investigaciones al respecto. Y quiero cerrar esta ponencia con una frase de un teórico bastante conocido por nosotros, Piero Calamandrei, que decía justamente lo siguiente: temo al juez demasiado seguro de sí mismo, que llega enseguida a la conclusión y que comprende inmediatamente, sin perplejidad y sin arrepentirse. Esta duda y este temor de Calamandrei claramente
nos muestra las diversas situaciones de procedimientos civilísticos a las cuales el juez está expuesto y que a veces no se es consciente de ello y simplemente se toman decisiones que posiblemente puedan incurrirse en errores judiciales. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su participación también en esta conferencia. Importante el tema, ¿no? Sesgos cognitivos en las decisiones judiciales. Yo voy a preguntar si en la sala algún magistrado y la doctora Antonia, la doctora Esperanza tienen alguna consulta. Pues vamos revisando nuestras redes sociales para ver si los usuarios tienen alguna consulta que hacer. Creo que no tenemos ninguna pregunta, doctor. Al contrario, yo le quiero hacer extensivo el agradecimiento por parte del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que en este momento se encuentra en una reunión con magistrados del Juzgado de Paz Letrado, así que no ha podido conectarse. Me pedí que le haga extensivo su agradecimiento, asimismo del doctor Carlos Manuel Valdivia. Entenderá que la labor también de docente muchas veces dificulta poder estar activo en tantas actividades académicas que venimos organizando. También me pide que le haga llegar el agradecimiento respectivo, doctor, por su apoyo constante, como vuelvo a decir, ya en varias actividades académicas, y esperamos, doctor, seguir contando con la misma en otras actividades académicas que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho viene realizando a través de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo, muchísimas gracias por esta capacitación del día de hoy. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar con ustedes, un fuerte abrazo, saludos a todos los colegas de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y a todos los que nos han podido ver. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchísimas gracias, doctor, y también recordarles a los participantes que se viene compartiendo ya el link de salida a través de las plataformas virtuales. Y a los que están conectados a través de la sala Meet, ya les tenemos registrado para la certificación respectiva. Muy buenas tardes con todos, nos reencontramos el día de mañana para seguir con las actividades académicas organizadas por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Muy buenas noches con todos y hasta el día de mañana.